Hola, buenos días. De nuevo, bienvenidos a un viernes de nuevos tips, nuevas cosas, nuevos aprendizajes y, y sobre todo mucha energía para empezar a desarrollar, a publicar y hacer miles de cosas con nuestros proyectos. El tema de hoy tiene mucho que ver con todo lo que ustedes ven acá, toda la parte de combinación de capas, escala, visualización de estructura y conjunto de plumas. ¿Qué pasa? Que muchas veces cuando nosotros estamos trabajando, cuando vamos a publicar un plano o algo, nos damos cuenta que al tomar una foto, una instantánea de lo que estamos trabajando, por ejemplo, voy a irme a nuestro proyecto en planta, cuando vamos a tomar una instantánea, hacer una vista nueva, en este caso hacer clic acá, aparecen un montón de cosas personalizables que muchas veces no sabemos de qué se tratan. Aparece entonces la escala. Bueno, esto es más o menos familiar para todos los que hemos manejado el mundo de la arquitectura, los planos. Entonces sabemos que 1,1, un metro corresponde a un metro tanto en la vida real como en el dibujo, 1 a 2 son valores de referencia, digamos, cada metro corresponde a 2 unidades, a 5, a 10, a 20, a 100. Entonces así sabemos cómo empieza a manejar nuestra escala. Es básicamente muy sencillo. Acá también la pueden personalizar, entonces digamos que es lo más, eh, es, es, es la parte más sencilla de personalizar. Nuestra escala puede ser la escala que nosotros queramos, puede tener el nivel de correspondencia que nosotros queramos, 1 100, 1 200, lo que ustedes quieran. Y de ahí podemos empezar a trabajar sin ningún problema. Luego vienen cosas más complejas. Entonces, al inicio tenemos una combinación de capas que no sabemos mucho de qué se trata. Tenemos estas por defecto que vienen hasta las 10. Entonces tenemos terreno, dibujo, plantas preliminar, plantas aprobado, plantas detalles, plantas mecánicas. Vamos a ver ya qué significa esto y una visualización de estructura que tiene que ver también con cómo nosotros empezamos a construir nuestro modelo. Entonces, como les decía desde el inicio, es muy importante que tengamos en cuenta cómo construimos para así saber cuáles van a ser los resultados que vamos a obtener. ¿Listo? El conjunto de plumas es algo que nos causa muchos conflictos. Me he dado cuenta que lo atendemos a asociar mucho con la parte AutoCAD. En este caso, nuestro conjunto de plumas funciona diferente. Ya les voy a decir cuál es la lógica que maneja ArchiCAD para que no empiecen a repetir procesos. Porque lo que he visto es que muchos de ustedes están perdiendo tiempo cambiando plumas elemento por elemento cuando hay maneras mucho más eficientes de hacerlo. Entonces, lo que espero es que les sirva para eficientar su flujo de trabajo. Luego veremos opciones de vista de modelo sobre escrituras gráficas y fases de rehabilitación, que son cosas que tienen un cierto nivel de complejidad, pero son muy interesantes y estoy segura que va a enriquecer sus plantas de una manera impresionante. Entonces, acá como ustedes ven, tengo mi modelo completo, tengo todo tipo de acotación, detalles, achurados de piso y demás. Entonces, vamos a empezar por la combinación de capas. Como yo les decía, acá en la parte de arriba, en las pestañas superiores, tengo toda la parte que tiene que ver con la lógica sobre la cual funciona mi proyecto. Tengo el archivo, tengo los modos de edición sobre mis objetos, tengo visualizaciones, diseño que tiene que ver con toda la parte de efectivamente construir elementos y documento. Documento tiene que ver con documentación y aquí es donde nos vamos a concentrar el día de hoy porque estamos en nuestra documentación, parte número 1. Entonces, documento y nos vamos a ir a la parte de capas primero. Definiciones de capas, pueden hacerlo así, pueden presionar control L y sale automáticamente o acá abajo, en la parte de abajo donde ustedes ven todo el navegador inferior, acá las muchas capitas las seleccionan y sale este diálogo también. ¿Cómo funcionan las capas? Normalmente, cuando insertamos cualquier elemento, este está automáticamente asociado a una capa. En este caso, por ejemplo, estructura columnas, las puertas y ventanas están siempre asociadas a la capa sobre la cual está asociada nuestro muro al que está puesto. Ustedes saben que no podemos colocar una puerta o una ventana si no tenemos un muro, así que esta puerta y esta ventana dentro del muro se asocia a la misma capa del muro. Creo que eso lo deben tener muy en cuenta siempre.
Por ejemplo, acá estructura columnas también, pero acá tenemos toda la posibilidad de escoger a qué tipo de capa queremos que pertenezcan nuestras cosas. Estas cotas, por ejemplo, por defecto vienen asociadas a la capa de cotas general, los detalles, a marcador detalles y así. Siguen una lógica. Ojo, no siempre hay que seguir la misma lógica. Nosotros, entrando al diálogo de capas, podemos crear nuevas capas, podemos crear todo el tipo de capas que queremos y ponerla. ¿Qué quiere decir el candado? Igual que en muchos otros programas, funciona el candado para bloquear la capa y que nadie la pueda modificar. El ojito es de visualización y acá es como vamos a visualizar cada una de nuestras capas. Entonces tenemos una posibilidad de visualizar nuestras capas, tanto en sólido como en alámbrico. Esto es muy importante porque no siempre queremos ver todos los elementos, sobre todo en 3D, de la misma manera. En este caso, acá hay algo muy importante que son estos numeritos. Muchas veces no entendemos muy bien de qué se trata, pero estos numeritos acá tienen que ver con niveles de asociación. Les explico un poco. Si yo tengo un muro que está en estructura columnas, voy a dibujar este muro. Este es mi muro, es un muro sencillo, madera estructural. No, vamos a hacerlo un poco más complejo. Ladrillo escayola de 2 caras. ¿Listo? Entonces este es mi muro. Sí, sobre escrituras gráficas. Un segundo. Bueno, este es mi muro. Estos son los otros muros. Y a este muro yo le voy a poner otro muro acá. Acá, pero este es un muro divisorio. Divisorio que funciona aparte, pero es que si ustedes ven, acá se me está embebiendo en el otro muro. Este es porque están en la misma capa, pero si lo cambio, por ejemplo, a interior particiones, sigue pasando lo mismo. Mi muro, por más de que yo lo alargue, se está asociando, ¿cierto? Y normalmente se asocia a la línea de referencia que yo manejo en el otro muro. Si acá yo cambio mi línea de referencia centro, ustedes ven que crea una asociación automática entre la línea de referencia de mi muro que está en la capa de particiones y no tendría por qué de alguna manera ingresar gráficamente en mi otro muro y mi muro de eh, final de casa, no sé. Entonces acá, ¿qué vamos a hacer? En las capas, si yo sé que este muro corresponde a interior particiones, acá le voy a poner otro número, no importa cuál. Lo que importa es que ustedes sepan que todos los que tengan los mismos números van a generar asociaciones automáticas. Si yo acá le pongo un 2, ustedes ven que automáticamente se me desasoció. ¿Listo? Entonces hay un nivel de asociación ya, por más de que lo ponga en la mitad, a un lado o al otro, estos muros no están asociados por la línea de referencia ni por nada. Lo que sí pasa con otros que yo tenga en otras capas, con otros números, entonces si yo sigo, no sé, en acotación, igual estos dos se van a asociar porque están en un mismo nivel de asociatividad, digamos. Entonces, si yo también hago otro muro en otra capa completamente diferente, esta la vamos a llamar interior mobiliario, pero conserva el mismo número interior mobiliario que interior particiones, vamos a ponerle también un 2, ok. Ustedes ven que automáticamente me crea una intersección. Entonces, esa parte de las capas es bien importante para la parte de dibujo, la pueden utilizar mucho. No es muy conocida, pero ténganla muy en cuenta porque es bien interesante a la hora constructiva también cuáles son los elementos que quiero relacionados unos con otros. ¿Listo? Esto para explicar un poco, ejemplificar de qué era lo que estaba hablando, pero volvemos a las capas. Control L. Y entonces acá tenemos todas nuestras capas. Como les digo, ya pueden bloquearlas, visualizarlas o no y verlas de una manera o un nivel de asociatividad, igual que el nombre. Entonces acá tenemos, perdón, todas estas posibilidades. ¿Qué pasa con todas estas posibilidades? Que todas estas posibilidades pueden cambiar dependiendo de qué es lo que yo quiero mostrar.
No siempre entregamos los mismos planos para todo el mundo. De pronto para el estructural solo le interesan unas cosas, no le interesa ver el mobiliario. De pronto para toda la parte de, no sé, de ventanería, les interesa también no ver muebles, no ver nada, sino ver solo detalles. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Cuál es el nivel de detalle también que necesitamos? Porque si publicamos planos de detalles, obviamente no necesitamos las grandes cotas, necesitamos las pequeñas cotas, igual al revés. Entonces tenemos que tener en cuenta, por eso acá dice eh, acá, acotación estructura, acotación terreno, cotas general, acotación detalles, porque sobre todo manejamos otro nivel de acotación y no necesitamos verlo todo en los mismos planos. Entonces, ¿qué hacemos con esa reflexión? Pues básicamente tenemos que tener una combinación de capas en la que las capas se comporten de manera diferente en cada uno de los escenarios posibles. Entonces, si bien yo tengo una capa de terreno, de dibujo, de plantas preliminar, de plantas aprobado, ustedes ven que hay diferentes comportamientos en cada uno de estas combinaciones de mis capas. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, en el caso de la estructura, tengo todo apagado, todas mis capas están apagadas, menos mi capa de estructura columnas y mi capa de estructura vigas. Entonces, vamos a ver esto que da, ¿ok? Entonces, acá estoy viendo efectivamente solo mi estructura, columnas y vigas, y puedo hacer las modificaciones que yo quiera. En el caso, ojo, tengan en cuenta esto, en el caso en el que yo quiera, por ejemplo, ver los muros, no sé si hay, bueno, vamos a, para verlo bien, interior mobiliario, que sé que hay algo. En el caso en el que yo haga un cambio acá, tengo que estar segura que estoy parada sobre la capa que quiero modificar y ojo, pongan actualizar, porque si no, no hacen nada. Actualizar y OK. Ustedes ven, entonces ahí me aparece todo lo que tengo en mobiliario, todas las cosas que tengo en la capa mobiliario y puedo empezar a entregar mis planos de diferentes maneras. La idea, les digo yo, es que muchas veces, acá voy a apagar mi interior mobiliario, actualizo, la idea es que ustedes generen por juegos de planos cosas. Entonces, como ustedes ven acá en rendering, en la que tiene por defecto, tengo apagada toda la parte de acotación porque no me interesa, en el render no me interesa tener parte de acotación. Pero me interesa la estructura, no me interesan los forjados, la estructura vigas no me interesa. Entonces acá empiezo a depurar todo lo que está pasando. Entonces ténganlo muy en cuenta porque esto les puede ayudar en un inicio del proyecto a depurar información, saber qué es lo que van a ver. La idea, el orden de las cosas es que ustedes tengan un juego de capas ya estructurado y tengan una combinación de capas en las que crean relaciones entre las mismas. ¿Listo? De esta manera optimizamos mucho más el trabajo a futuro. Digamos que al inicio es un trabajo extra, pero luego les va a funcionar mucho mejor. Esta es la combinación de capas. Espero la tengan clara. Si tienen cualquier duda, me pueden decir. ¿Listo? En este caso, de nuevo me devuelvo en estructura. Voy a apagar interior mobiliario, actualizar y OK. ¿Listo? Es esta y acá puedo ir cambiando para visualizar qué tipo de estructura es la que yo quiero ver. En este caso vamos a colocar dibujo, que es la más completa, que tiene todas y cada una de las capas. Listo. ¿Qué más tenemos? Tenemos los conjuntos de plumas. Lo que yo les decía aquí es, acá hay unos juegos de plumas. Podemos entrar por acá, plumas y colores, dando clic en el lapicito. ¿Listo? Igual por documento, conjuntos de pluma, plumas y colores. O por opciones, atributos del elemento, plumas y colores. ¿Qué pasa acá? Y me parece importante que todos lo tengamos claro. Acá tenemos unas estructuras preestablecidas. No tienen que ver mucho con el color, no tienen que ver mucho con, eh, no sé, una lógica de personalización. Las plumas tienen que ver con una cosa de impresión, sobre todo, y que tengamos en cuenta que en este caso no funciona como en otros programas, sino que funciona una asociatividad directa a los elementos y eso les puede ahorrar muchísimo trabajo. Me explico. Tenemos acá, por ejemplo, terreno 500, esto quiere decir que escala
arquitectura 100, planta 100, los detalles, aunque no lo dicen, están a 1.20. Esto tiene que ver con grosores de plumas. Si ustedes ven, la paleta de color no cambia mucho, ¿cierto? Pero tiene que ver sobre todo con grosores de plumas. Si me paro acá, acá dice grosor de plumas 0.20, en planta 50. Bueno, el ejemplo. Y en 500 está en 0.13. Bueno, de pronto en otro, miren, en este está en 0.13, en unos 100 está 0.25, en 50 está 0.35 y en detalles está 0.40. Entonces, obviamente la escala de mis plumas empieza a cambiar. Ojo, lo que yo les digo es, cada vez que yo pongo un elemento, por ejemplo, una columna, acá la tengo, tiene una pluma definida. Acá, si yo me voy a las definiciones, lo que ustedes muchas veces hacen es, voy a cambiar esta pluma a la negra, que es la que me interesa. No les recomiendo. ¿Por qué no les recomiendo? Porque acá esta pluma está asociada a pilares y cortes estructurales. Esto quiere decir que de una vez tengo una asociación a mi elemento y que cada elemento que yo ponga, cada viga, cada columna, tiene una asociación directa a mi elemento. Acá dice vigas, cortes estructurales y más allá va a decir vigas, contornos y luego va a decir vigas, contornos porque son líneas de elementos no cortados, de elementos envolventes. Tengo pluma de eje de referencia, acá dice forjados, símbolos y separadores. O sea, tengo una asociación directa que funciona sobre una lógica muy sencilla. ¿Cuál es la lógica? Todo esto es la parte general, toda la parte de arriba es general, entonces si ustedes ven, voy yendo de un lugar para otro, entonces general, general, elementos 2D general, aberturas general, objetos general, notas general, texto y así. Entonces tengo filas que corresponden, digamos, a el nivel de importancia de mis elementos y tengo columnas que corresponden a una asociación directa con los elementos y esto está por defecto. Entonces ustedes lo que deberían hacer si necesitan cambiar la pluma sobre la cual trabajan en los pilares, las columnas en nuestro caso, cambien esta gama de colores. Cambienla de arriba para abajo, ¿sí? Porque no vale la pena que todos escojamos el negro y el gris y manejemos solo sobre esto y empecemos a cambiar elemento por elemento cuando ya hay una asociación hecha. Entonces, si bien tenemos toda esta parte general, acá tenemos general, elementos 2D, aberturas, objetos, notas, muros, texto, pilares, forjados, vigas, escaleras, cubierta, mallas, zonas, mecánico, estructura, electricidad, tramas y fondos. Entonces, si ustedes ven, si bien yo estoy en vigas, tengo vigas general y me voy hasta vigas cortes estructurales o hasta vigas contornos. Entonces sigue la lógica también de los niveles de intensidad que necesitamos. No es tanto el color, yo puedo imprimir en blanco y negro, pero cuáles son los niveles de intensidad que necesitamos y qué tan delgadas necesitamos que sean las plumas. Obviamente en un corte estructural necesito una pluma mucho más gruesa, pero al final en una trama de corte necesito una pluma muy delgada con un color muy suave que no me afecte mi dibujo. Entonces ténganlo muy en cuenta, ya tenemos esta lógica, de pronto nos puede ahorrar mucho trabajo trabajar sobre esa misma lógica y cambiar las cosas desde acá. Entonces, ¿cómo se cambian? Yo puedo seleccionar, por ejemplo, este color, esa abertura general, lo voy a cambiar a negro. Quiero toda la primera parte en un negro y punto. Entonces la selecciono toda y selecciono acá negro, aceptar. Listo, puedo ir por escalas de colores, entonces el siguiente va a ser un negro un poquito menos negro. Acá voy a colocar aceptar y entonces van a ver que va cambiando automáticamente todos mis elementos. Vamos a seguir acá, tan, un poquito más y vamos a ir haciendo como un degradé dependiendo del nivel de importancia o de prioridad de nuestros elementos. Entonces acá yo creé un personalizado, ojo, tengo que guardarlo, entonces voy a poner guardar como y voy a poner listo.
Y acá ustedes ven que mis elementos cambian automáticamente. No es mucho lo que tuve que hacer, todos mis elementos empezaron a cambiar. Entonces tenemos que ver dónde está situado cada una de la información que tengo de mis elementos. ¿Listo? Ténganlo en cuenta. Acá personalizado, escala de grises. Tengan en cuenta cómo empieza a cambiar todo, dónde pueden estar las plumas de cada una de las cosas y cuál es la asociación. Realmente, en este orden de ideas, cada vez que pongan un muro, pues no cada vez que pongan cualquier tipo de muro, por ejemplo, y empecemos a cambiar a los diferentes tipos de plumas, va a aparecer la información de diferente manera. Entonces acá la idea no es que ustedes cambien la pluma de todos y cada uno de los elementos aquí en las definiciones. Yo siempre digo no la toquen, no la toquen porque aparezca el color que aparezca, depende del juego de plumas en el que ustedes estén. Si bien acá me aparece negro y gris, en el momento en el que yo cambio de plumas y me voy de nuevo a las definiciones, ustedes ven que me aparecen otros tipos de colores. Entonces tendría que cambiar básicamente para cada juego de planos que yo haga y tengo que cambiar la posición y tengo que cambiar y no estoy explotando el recurso que me da el tener diferentes juegos de plumas. Entonces, exploten este recurso, lean bien o creen sus propias convenciones en las que todas estén asociadas. En terreno, en arquitectura, en plantas, todas están asociados a muros. Por ejemplo, esta pluma está asociada a muros. Entonces, asócienla y trabajen desde ahí, porque desde ahí se les puede ahorrar mucho, mucho trabajo. ¿Listo? También, si tienen alguna duda, no duden en decírmela porque es un tema bien importante que les puede ayudar a optimizar mucho su trabajo. Ya en algo más ligero, me parece importante que entiendan también pues que cada vez que construimos algo, como por ejemplo un compuesto, habíamos hablado en otras sesiones pasadas de compuestos, les recuerdo un poquito, muros forjados pueden ser compuestos, acá yo puedo pararme sobre un muro, decir editar compuesto, y estos a su vez tienen una asociación a materiales y demás. No solo tienen una asociación a materiales, como ven ustedes también tienen una asociación a plumas, entonces era lo que les decía, cada vez dependiendo del juego de plumas sobre el que esté les va a aparecer una diferente, tiene que ver más con la ubicación que con el color, repito, soy reiterativa para que quede claro, para que optimicen. Y tengo que decir después de qué tipo es. Es un núcleo, o sea, es importante saber si lo que estoy poniendo es un núcleo de mi estructura o es un acabado o es otro tipo de elemento. Entonces yo puedo tener un acabado que es estuco y un otro elemento que es un aislamiento que no tiene que ver nada con la estructura ni nada que ver con el acabado, pero que hace parte de mi elemento constructivo. Entonces, en el momento en el que yo hago esta selección y yo digo si es núcleo, acabado u otro, estoy tomando decisiones sobre cómo se va a ver mi estructura. Entonces les explico. Acá, capas, bueno, pasamos por escala en este punto, ¿listo? Pasamos por capas, digamos que tenemos estructura, pum, ay no, estructura, listo. Y luego tenemos modelo completo. Acá dice visualización de estructura. Tenemos solo unos tipos de visualizaciones. Tenemos sin acabados. Entonces, si creamos el compuesto y le colocamos a algo que era un acabado, no va a aparecer. El núcleo solamente, esto quiere decir que ni los elementos clasificados como otros, ni los elementos clasificados como acabados van a aparecer. Y núcleo de los elementos de carga solamente. Esto quiere decir, entonces, de nuevo, todo depende de la información sobre lo cual estemos. Si bien este elemento, este muro mío, dice en sus clasificaciones y propiedades que es un elemento sin carga, tiene un núcleo y tiene unos acabados. Entonces vamos a ver cómo va pasando. Entonces sin acabados, vamos a hacer zoom, ya ven, bueno, para que vean primero, modelo completo, tengo una capa de estuco al final, sin acabados, me deja de aparecer mi capa de estuco al final, núcleo solamente, sigue apareciendo esto porque no tengo elementos que digan otros y
Núcleo de los elementos de carga solamente. No me aparece nada porque mis muros no son elementos de carga. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a modificar solo este muro. Entonces, vamos a cambiarle, ya no es un muro estructura genérica, sino es un bloque de aislamiento. Chan, es este tipo de muro. Bueno, constructivamente no nos preocupemos por eso ahorita, pero es para ejemplificar un poco lo que está pasando. Y vamos a decir que este muro, además, en sus propiedades, es un elemento de carga. Ok. Entonces, acá vamos a decir sin acabados. Ok, dejaron de aparecer un montón de cosas. Pero acá tengo todavía capas. Chun, me aparecen cositas. Núcleo solamente. Ok, se fue otra cosa. Si ven, sin acabados tenía como de pronto un aislamiento. Núcleo solamente, me aparece menos información. Y núcleo de los elementos de carga solamente. Como dije que este era un elemento de carga, me aparece el núcleo y de ese elemento solamente. Entonces acá empezamos de nuevo. Pongan información. Cada vez que pongan un elemento, enriquezcanlo con información. ¿Listo? Entonces, de nuevo volvemos a la parte, vamos a tomar la foto. Vamos a ver qué tal se ve. Entonces, vamos a volver acá y vamos a decir, estamos en mi planta del primer piso y voy a decir, voy a tomar esta foto. Ok, mi combinación de capas, ¿cuál es? Puede ser dibujo, estructura, puede ser una que vamos a entregar a la curaduría, puede ser una que vamos a entregar al eléctrico, puede ser una que vamos a entregar al estructural. Entonces puede ser una que puede ser detalles. Escala, la que queramos. Ok, 1:20. Visualización de estructura, por ejemplo, dejémosla solo sin acabados. Y conjuntos de plumas personalizado a escala de grises, que es la que creamos. Entonces, vamos a crearla. Entonces nos queda este tipo de planta. Este tipo de planta con este tipo de representación. Si ustedes ven, empiezan a aparecer elementos más o menos importantes. Y todo empieza a ser representado de otra manera. Entonces, viendo estas primeras definiciones, todas estas primeras definiciones, podemos empezar a cambiar la manera en la que enviamos y representamos nuestros elementos. ¿Listo? Hay veces en las que no queremos mostrar las vigas, las columnas, hay veces en las que no queremos mostrar los muebles. Entonces definan sus combinaciones de capas, empiecen a jugarle a esta parte, prenden y apagan, las visualizamos alámbricas, las visualizamos no alámbricas, les ponemos diferentes tipos de asociatividad y entonces empezamos a trabajar ahí. Luego juguemos con los plumas, cuáles queremos, cómo las queremos publicar. De nuevo, tengan en cuenta, siempre puedo imprimir en escala de grises, siempre. ¿Listo? Si no, vamos a imprimir en escala de grises. Bueno, creen sus propios juegos de plumas, pero tengan en cuenta siempre esta lógica, que cada elemento por defecto viene asociado a unas plumas y que ustedes de ahí no tienen que hacer más trabajo. ¿Listo? Entonces, trabajen desde acá. Y la visualización de estructura, como trabajamos con elementos constructivos, tengamos en cuenta si tiene núcleo, si no tiene núcleo, si tiene otros tipos de elementos. Y luego empezaremos con toda la parte más compleja que tiene que ver con opciones de vista de modelo, sobre escrituras gráficas y fases de rehabilitación. Vamos a ir dándole más nivel de detalle a nuestra planimetría, vamos a ir cambiándola, no va a ser solo una, no tenemos que repetir, sobreescribir, rehacer, no, solo tenemos que saber cuál es la información que depuramos para una mejor visualización. Entonces ya vamos a ver cómo sobreponemos estos diferentes tipos de visualizaciones para publicar nuestros planos y cómo solo tenemos que hacer la definición una vez para luego empezar a trabajar sin ningún problema y optimizar nuestros tiempos, nuestro trabajo y empezar a pensar en lo que importa al final de la arquitectura, que es sobre todo el espacio y materializar físicamente los espacios para las personas. Tengan un muy bonito fin de semana. Quedo pendiente de si tienen muchas dudas, pocas, las que sean. Y un saludo.